Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Aquel día era como la hora 10:00. Andrés, hermanos de Simón, Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan, siguieron a Jesús. Encuentran primero a su hermano Simón y le dicen: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefa, que significa, que se traduce como Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este martes 4 de enero 2022. Bendito sea y alabado sea el Señor por siempre, y en este día, muy bendecido día para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Vamos a invitar a la Virgen María que nos acompañe durante este día, durante todo el día, que ella nos acompañe como Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridísimos hermanos, la primera lectura de hoy está tomada de Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 7 al 10. No puede pecar porque ha nacido de Dios. Todo aquel que ha nacido de Dios tiene que consagrarse a Dios, vivir en gracia, convertirse, cambiar. La vida pasada quedó atrás, comienza una vida nueva. Y el salmo de hoy es el Salmo 97, entre paréntesis 98, los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Y aquí nos habla de Juan Bautista. Juan Bautista, ante todo, sabía quién era él, que solamente era uno que anunciaba a Jesucristo. Él no era el Cristo, pero como dice la palabra, él era testigo de la luz. Y por tanto, él, fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Recuérdense que estos 2 discípulos, Juan Bautista, no se oponía, eran discípulos de Juan Bautista, no se oponía a que siguieran a Jesús, porque él sabía de antemano quién era él, que él solamente era testigo de la verdad y solamente era un anunciador. No se oponía ni se disgustaba porque ellos se marcharan hacia Jesús, porque a Jesús era que debían seguir. Él simplemente era instrumento, era canal para que llegaran a Jesús. Por tanto, los discípulos oyeron sus palabras, las palabras de Juan Bautista,
y siguieron a Jesús. Pero Jesús le pregunta qué buscan. Ellos le contestaron: Rabí, ¿dónde vive? Vengan y vean dónde vivo. O sea, vengan y vean quién soy yo. Estúdienme. Y este seguimiento de Jesucristo debe llevarnos a nosotros a un cambio de conducta. Soy de las personas que pienso que independientemente de la cultura que uno tenga, tiene que aprender siempre a ser ejemplo de humildad, de sencillez, de decoro. Muchas veces queremos poner nuestra cultura en alto, haciendo y deshaciendo, porque actúan así, el grupo de mi cultura o qué sé yo, yo debo actuar así. Y uno debe aprender a actuar siempre con los principios, con los valores morales, espirituales, forjados por nuestros padres. Yo me he topado con muchas personas que tal vez lo de mi país saben que es así. Muchas veces dicen, queriendo poner su prepotencia: tú no sabes quién soy yo. O sea, quieren actuar bajo la ligera de que cualquier cosa que me pase, tú no sabes quién soy yo. Las personas de hoy en día lo que menos están buscando es el diálogo. Quieren actuar de una manera estrepitosa y no buscan el diálogo, no buscan la comunicación para evitar ciertas cosas producto de la prepotencia y así. Por tanto, queridos hermanos, casi me salgo del Evangelio, pero es bueno hablar también de esto. Entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él en aquel día. Como le dije al principio, Juan Bautista no se opuso porque él sabía a quién debían seguir, que era Jesús de Nazaret. Y aquí Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentran primero a su hermano Simón y le dicen: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Fíjense que aquí a Pedro, Jesús le otorga la misión, la cabeza que va a conducir el barco de la iglesia, que es Pedro. Esto no es algo inventado por la iglesia, porque muchas veces creemos que hay cosas inventadas por la iglesia. Aquí Dios le da la facultad a Pedro de ser el timón del barco. Y si ustedes se fijan, que no es mentira, si leen los Hechos de los Apóstoles, Pedro comienza ahí, comienza desde ya a ser cabeza de la iglesia y a llevar este barco de la iglesia. Por eso es el primer papa, San Pedro. Pero para eso tenemos que ir estudiando la historia, para ir conociendo más o menos. Y una historia como tal es los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, que habla cómo Pedro ya va tomando el timón de la iglesia. Por eso le dice Jesús a Pedro: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefa, que se traduce Pedro.
O sea, le da la misión a Pedro para que sea el soporte de cada uno de nosotros y así. Por tanto, la iglesia nunca va a estar sola porque una tiene la asistencia del Espíritu Santo y cuando hay ciertas, digamos, entre obispos, hay cierta discordancia, pues se reúnen en concilio. ¿Por qué? Porque la iglesia, la misma palabra dice, sean uno, como el Padre y yo somos uno. Entonces, por eso la iglesia vive en la unidad. No va a haber la iglesia dividida nunca, porque es una sola. Iglesia santa, una sola y delegada naturalmente por Jesús, y tiene actualmente, porque va de sucesión en sucesión, porque la iglesia va de sucesión en sucesión, y ahora el Papa que está es Francisco, que lleva la barca de la iglesia, que la rige, y por eso es la cabeza visible actualmente de la iglesia. Va de sucesión en sucesión. Después de San Pedro, pues llegó Lino, y después Cleto, y así sucesivamente, porque va de sucesión en sucesión hasta llegar a Francisco, el actual Papa. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, le dé muchas bendiciones y muchas gracias a todos aquellos que de alguna manera u otra se han suscrito al canal, pues traten de propagarlo y que el Evangelio vaya de camino en camino, llevando la cultura del Evangelio a todas las regiones, y se pueda vivir en sociedad y se pueda vivir en paz, porque Cristo permanece en la sociedad. Qué bueno. Dios le bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, que pasen un feliz día, un feliz término de día. Un abrazo a todos.